Bendiciones para todos, somos Frente Ministerial Amigos de Jehová. Dios bendiga sus hogares. Nos alegra sobremanera estar con ustedes, que nos estén escuchando, que nos permitan entrar a sus hogares para llevarles el mensaje de vida eterna que el Señor Jesucristo nos dejó. Ojalá nos siga extendiendo su misericordia para que nosotros podamos estar predicando el Evangelio de esta salvación. En el día de hoy vamos a hablarte en el marco de tres ítems que debes tener en cuenta cuando llegas a las Sagradas Escrituras. El primero es que el Evangelio no se interpreta, el Evangelio no se le añade, al Evangelio no se le quita. El Evangelio del Señor Jesucristo y la condición que Jesús pone para que tú y yo nos hagamos partícipes de ese Evangelio es que creamos. Por eso Él dice en Marcos 16:15, id y predicad el Evangelio. El que creyere, la condición es creer, no es interpretar, no es sumar, no es restarle a la palabra. Porque el Evangelio no es de otras personas, el Evangelio lo trajo Jesús. Todo aquel que predica el Evangelio, sea pastor, sea profeta, sea maestro de la palabra, cualquiera de los dones o ministerios, lo único que tiene que hacer es recoger las palabras que están escritas en los evangelios, en las Sagradas Escrituras, y llevárselas con entendimiento a usted, que es la oveja del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo dice claramente en Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. ¿Y qué es lo que hay que creer? Las cosas que Él enseña. No hay que añadirle, no hay que quitarle, no hay que interpretarlas. Sencillamente se creen las cosas que Él enseña. Para que tú creas las cosas que Él enseña, la profecía es cumplida como te lo vamos a enseñar en el día de hoy. En Marcos 1:1, Él te cierra, te da certeza y testimonio de lo que te estoy diciendo. Y en Marcos 1:1 te dice, principios del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Porque el Evangelio no tiene más dueño. ¿Por qué se han interpretado tanto y tan mal las Escrituras? Porque no han seguido las directrices que el Señor Jesucristo nos dejó. Usted que está de aquel lado, usted escucha son las palabras del Señor Jesús, no la palabra de ninguna otra persona. En el nombre de Jesús te estoy hablando. Vamos a hablar en el día de hoy de los tiempos finales. Hay una señal del fin que a Él le preguntaron que Él dio, que es la que marca los tiempos del fin de este sistema de cosas, como lo dice el Señor Jesús, y nosotros creyentes, cristianos, evangélicos, creemos las palabras que Él ha dicho. Hoy te queremos hablar de la señal que marca el cumplimiento de los tiempos desde el punto de vista cristiano evangélico, las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos dejó. Y te decía que hay una sola señal que marca lo que es el principio del final de este sistema de cosas según el Señor Jesucristo. Y tú y yo que somos creyentes, pues nos pegamos de su palabra para tener bendición y vida eterna. Al Señor le hacen una pregunta. Sus discípulos estando con Él comenzó a hablar de los tiempos del fin. Y alguno le hizo una pregunta y le dice en Lucas 21:7. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y como ya es conocido por todos los cristianos, tú si eres cristiano, has leído las Escrituras, el Señor dice, habrá hambre, terremotos, maremotos, disensiones, sublevación. Todas estas señales, dice Él, acompañarán el tiempo del final. O la gente se pregunta, si todo el tiempo hubo hambre, todo el tiempo hubo guerra,
todo el tiempo hubo terremotos. Entonces, ¿cómo han de saber qué señal está antes de que esta señal de los tiempos del fin sea corroborada como cierta de que es la palabra o son las palabras de que el Señor Jesucristo ha dicho? Después que le preguntan, él viene y contesta. Y contesta el Señor en Lucas 21:24. Y caerán a filo de espada, dice el Señor, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada o humillada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El versículo, lo que quiere decir el Señor Jesucristo, lo que está diciendo es: id y predicar el evangelio a toda criatura, que es el mensaje que él da. ¿Hasta cuándo se va a predicar el evangelio? Hasta que los tiempos de los gentiles tengan cumplimiento. En los tiempos de Dios, no en el tiempo tuyo, no en el tiempo mío, en los tiempos de Dios. Esos tiempos los marca Él, así como cuando Él vino, el tiempo estaba determinado en Daniel, los que han leído. Por la profecía en Daniel no se cumplió enseguida, se cumplió casi 600 años aproximadamente después, que es cuando viene el Mesías príncipe. En esta ocasión Él nos dice cuándo vendrá el tiempo del fin. Entonces los manda a predicar y dice: cuando ustedes vean que los tiempos de los gentiles se terminan, y Él nos da la señal de cuándo se terminan los tiempos de los gentiles. Y dice el Señor en el versículo: caerán a filo de espada. En el año 32, aproximadamente 33 de la era cristiana, el Señor les está hablando esto en su ministerio. En el año 70, y esto es historia pura, el imperio romano se mete y acaba con todos los judíos, dice el Señor en el versículo. Serán llevados cautivos a todas las naciones. El pueblo judío fue esparcido por todas las naciones del mundo. De hecho, si sabes de historia, la Primera y la Segunda Guerra Mundial tienen como origen o plataforma o el desarrollo de la guerra dio como consecuencia el establecimiento del Estado israelí en 1948. Dice: cuando yo los recoja, ustedes vean que yo los recogí de todos los pueblos donde fueron esparcidos en el año 70 y en adelante. Entonces ustedes sepan que los tiempos de los gentiles se han acabado. Y de ahí en adelante vienen las señales subsiguientes que Él nos está diciendo, como hambre, terremotos, maremotos, que fue el tsunami del 2000-2010 en Japón, todo esto que ha venido aconteciendo, y lo que estamos viviendo ahora, que son las pestes que dijo el Señor Jesucristo. La escritura es del Señor Jesús, el evangelio es del Señor Jesús, y Él es el que lo explica. Tú lo que tienes que hacer, y yo lo que tengo que hacer, es creer a lo que Él me está explicando, que lo estoy viendo con mis ojos y lo estoy escuchando con mis oídos. En ese sentido, la profecía no es de interpretación personal. Bien, de la misma manera como te vengo explicando este tipo de cosas que hacen parte del evangelio, también te explico que el Señor Jesucristo lo que hace es recoger las escrituras del Antiguo Testamento y explicarlas. A eso se le denomina evangelio. El evangelio tiene un solo fin, que es explicar la palabra de Dios, como en algunas conferencias anteriores te lo he hecho saber. Al Señor Jesucristo, cuando explica los tiempos del fin, se está refiriendo a la profecía que está en Ezequiel. Ezequiel 39:28. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlo llevado al cautiverio entre las naciones, que es lo que tú estás leyendo ahora en los evangelios, cuando le preguntaron a Él por los tiempos del fin. Entonces dice el Señor: y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Y es lo que ha venido sucediendo desde el 48 hasta ahora. Todos los judíos que están fuera del territorio de Israel pueden llegar al territorio de Israel con todas las garantías, porque el Estado se los está proveyendo a ellos. Entonces la profecía que estás viendo, que Jesús dice que va a tener cumplimiento y que tuvo cumplimiento en el año 48, ya estaba dada en Ezequiel. Jesucristo, conocedor de las Escrituras, por eso es que si has leído, verás que siempre Jesucristo le preguntaban algo y Jesús decía: escrito está.
Entonces la profecía que estaba en Ezequiel, él la retoma, la interpreta y la expone. Y tal cual como el Señor lo dijo, tú y yo lo estamos viviendo en estos tiempos. También nos entrega el Señor una palabra de consolación a todos los creyentes. Y está en Lucas 21:28, dice el Señor: cuando estas cosas comiencen a suceder, note usted que habla de la suma de las cosas. Amén. ¿Cuáles cosas? Todas las señales que Él está dando. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantaos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Ahora, Él está hablando al creyente, al cristiano, al que está pegado de Él, de sus mandamientos, cerca. Ya te explicaremos todas las cosas también con el paso del tiempo. Amén. Ahora, dentro del marco de las enseñanzas que el Señor Jesús nos trajo, las que llamamos evangelio, uno tiene que preguntarse como cristiano o como creyente, ¿cuál es mi parte en todo esto? Porque ¿qué tengo que ver yo con que Israel sea esparcido por los pueblos o que Israel sea constituido? ¿O qué tengo que hacer yo? Y el Señor Jesucristo también te da la salida, también te explica. El Señor nos explica que tú y yo salimos de alguien llamado Adán, que Él creó al principio. Y Él dice que ese Adán pecó. Pecar es desobedecer al principio que Dios le dio. Al desobedecer a Adán, queda siendo guiado por su propia naturaleza carnal. Y su propia naturaleza carnal se desarrolló y dio el traste con nuestros días, incluyendo todas las cosas que se hacen debajo del sol, que nosotros hemos hecho, que los primeros habitantes de este planeta han hecho, las naciones que se han construido y constituido, las actividades sociales, todas las cosas. Y dice el Señor que a través del Señor Jesús nos explica de dónde tú y yo salimos, que es de Adán. También nos explica el Señor Jesús que hay otra naturaleza que se debe tomar y que resume esa naturaleza en su propia vida, y Él es el modelo espiritual. Vamos a ver, según la palabra de Dios, dónde está el modelo espiritual y dónde está el modelo carnal. Vamos a 1 Corintios 15:22. En 1 Corintios 15:22 te dice el Señor: porque así como en Adán todos mueren por la naturaleza carnal que me lleva cautivo al pecado que mora en mi cuerpo, en mi naturaleza carnal, no hay otra alternativa que la muerte. No porque Dios condene en términos de ira o de condenación, no. Es la naturaleza carnal la que hace que mis acciones versus las acciones de otros semejantes den como resultado la muerte del ser humano. Ahora, como Dios es justo, está determinada la muerte en esos términos, manda el modelo espiritual. Y el modelo espiritual es Jesús. Y está en 1 Corintios 10:4, dice el Señor: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual, la cual era Cristo. Entonces, ese modelo carnal que yo tomo de la figura de Adán y que da como resultado todo lo que ves, de la misma manera puedo tomar el modelo espiritual en el Señor Jesucristo y voy siendo moldeado y hecho a la imagen y semejanza del Señor Jesús. Porque entre otras cosas, desde el principio lo que Jehová Dios determinó es hacer al hombre a su imagen y semejanza. Pero el hombre desobediente y las características de la naturaleza carnal y terrenal no nos dan la imagen de Dios, nos dan otra imagen. Pero la imagen del Señor Jesucristo obediente, en términos espirituales, sí nos dan la imagen de Dios. Amén. En 1 de Pedro 1:23 el Señor te lo ratifica y dice el Señor en 1 de Pedro 1:23: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Dónde saco el modelo espiritual? De la palabra, de las Escrituras. Porque ya Jesús no está. Ahora deja una iglesia y constituye gente capacitada e instruida. Por eso es que en el versículo anterior, en las predicaciones anteriores, te mostré que Él mismo constituye, capacita, instruye para que el pueblo de Dios sea instruido en la palabra de vida eterna. Ese modelo de renacer no es otra cosa que escudriñar, entender y aplicar las Escrituras. Por eso dice el Señor que si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. Amén.
De la misma manera, y en 1 Corintios 3:1 te lo ratifica y te lo sella el Señor lo que te estoy diciendo, y dice el Señor: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Que resume lo que te estoy diciendo. Todo aquel que no es lavado, que no es enseñado, instruido en la palabra de Dios, que no atiende, que no entiende, que no camina con los principios espirituales, sino con los principios carnales y terrenales, es un niño espiritual. Todo aquel que es instruido en la palabra de Dios, dice el Señor, está más cerca de las cosas espirituales que de las cosas carnales. De la misma manera nos dice el Señor Jesucristo que Él es la cabeza de su iglesia, y es ahí en su iglesia donde se establecen los fundamentos y los principios espirituales con los que nosotros estamos llamados a vivir. El Señor dice que cómo es de perder una salvación tan grande, porque en realidad la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento espiritual salen de la palabra de Dios. El Señor dice que su pueblo fue destruido por falta de conocimiento. En Efesios 2:20 nos dice claramente cómo edifícale su iglesia, y dice el Señor: edificado sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, estas personas que yo te digo que el Señor capacita, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que nos permite entender la palabra para poder llevártela a ti. La bebida espiritual, el alimento espiritual, dice la palabra de Dios. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo agradable al Señor. El edificio eres tú. Yo te decía en las anteriores predicaciones que el Señor habla a través de parábolas. En alguna otra conferencia o predicación te lo explicaré más detalladamente. El Señor te bendiga, Cristo te ama. Esperamos que esta palabra te haya bendecido tu vida, que te haya servido, que haya abierto los ojos de tu entendimiento para que te acerques más todos los días al Señor. Los tiempos están cumplidos. Esperamos que Dios toque tu corazón y te congregues. Bendito sea Dios. Amén y amén.